Génesis 12. La vida cristiana es de evidencias, no de teologías, no de aspectos intelectuales. La vida cristiana siempre es visible, palpable, es de perspectivas claras. Y la pregunta es, cuando las personas conocen que somos cristianos, ¿cuál es su opinión de nosotros? ¿Tenemos credibilidad? Las personas nos ven con respeto en relación con lo que decimos creer y lo que vivimos. Es que la vida cristiana no es solo declarar, comunicar, anunciar. La vida cristiana es un estilo de vida que se mantiene en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia y en todo lugar. No es cuestión de cultura o punto geográfico. La vida cristiana se sustenta en principios y convicciones emanados de la verdad bíblica, es decir, de un nuevo nacimiento. Y no podremos ser testigos a menos que no tengamos verdades reales que compartir. Pero también necesito decirte que hemos hecho énfasis a veces en testificar, en decir, pero hay un ámbito real que necesito compartirte, que cuando hemos perdido y podemos perder el testimonio entre las personas. Porque todos lo hemos perdido en un momento determinado. Bueno, al menos yo sí. Y este es el punto, que a veces creemos que somos tan buenos y caminamos tan bien con el Señor que olvidamos que lo que hacemos tiene un enorme poder de influencia en otros. Y esto genera un obstáculo inminente para aceptar que lo que predicamos es correcto, tener la credibilidad de lo que estamos diciendo, porque no hay una armonía entre lo que decimos y hacemos. Y ese testimonio entonces se vuelve una pérdida irreparable. Porque no es suficiente con decir soy. No es suficiente con decir yo declaro, hablo, comparto en mis redes, coloco. Olvídate. Este es el punto en la vida cristiana que a veces no evaluamos, y hoy es un buen día para colocarlo. No es del que corre, no es del que dice, es el que plasma en su vida las verdades que pretende compartir. Y la historia de Abraham es una de ellas. Abraham, sí, el padre de la fe, él echó a perder toda su vida por negar la verdad que pretendía compartir. Pregúntate, ¿por qué Dios no ocultaría aspectos de la vida de sus siervos a lo largo de toda la Biblia? ¿Por qué no los ocultó cuando pudo haber omitido esas conductas en la vida de los suyos para no pretender dar a conocer que había algo inapropiado en la vida de un cristiano? O en este caso de Abraham, fueron lecciones que necesitamos volver a recordar o aprender, que todo creyente es vulnerable y sin la ayuda y la presencia del Espíritu Santo estaremos a merced de nuestros propios intereses, inclinaciones y deseos. Y esto entonces nos despojará de lo que pretendemos decir que somos. Y si Dios no ocultó ningún aspecto contradictorio en la vida de Abraham, de Moisés, de David, de todos, ¿tú crees que omitirá lo nuestro? Así que este tema es un poquito confrontante, o un mucho confrontante. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a madurar. No es suficiente con que todo el tiempo, qué bonito niño, te va a ir muy bien. Es tiempo de crecer, madurar y alcanzar otra estatura que de otra manera no lograremos alcanzar lo esperado por el Señor, que dice en Efesios, para llegar a la estatura requerida.
Y mientras no tengamos una palabra que nos confronte como en un espejo, que nos vemos diario en el espejo, y nos decimos, ay, qué bonito estoy, ¿no? Cuando puedes decir, qué feo, ya me salió otra arruga, ya estoy creciendo en edad, ya no puedo ocultar estas pequeñas imperfecciones, ¿te das cuenta? Este es el punto. Abraham, un hombre que fue elegido por Dios de una manera, por gracia, con un trasfondo crítico, idólatra, procedente de una nación con un alto grado de conflictos morales y en todos los aspectos. Pero a Dios le plació elegir a Abraham y a Sara para convertirse en padres de una nación de donde vendría el Mesías. Les dio palabras, promesas, protección, cuidado, bendición. Dios les rodeó de una gran cantidad de aspectos fundamentales para iniciar su senda. Y Abraham decidió creerle a Dios, caminar con Dios. Y Dios le dijo, en Canaán es el lugar donde debes permanecer, es el lugar donde debes estar. Y debo decirte, a veces nuestros triunfos van a ser seguidos por pruebas. Y eso necesitas tenerlo presente. Tus más grandes triunfos vendrán pruebas de igual dimensión, tamaño y condición. Así que Abraham había llegado a un punto donde la bendición de Dios lo había alcanzado. Pero Dios permitió que una hambruna inundara el lugar donde estaban. Fíjate bien. Una escasez. Y a veces nosotros le damos más oportunidad a nuestra capacidad y habilidad para decir, bueno, Abraham evaluó las circunstancias y decidió actuar bajo lo natural y continuar haciendo su labor fundamental responsable. Pero cuando caminamos con Dios ya no es tanto esto, porque empezamos a caminar por fe, sin omitir nuestra habilidad de pensar. Pero Abraham decidió lanzarse a una aventura llamada Egipto. Escuchó que en Egipto había alimento, que en Egipto había provisión, y no encontramos que Abraham hiciera una sola reflexión para buscar a Dios y buscar dirección acerca de qué hacer cuando las cosas no van bien. Y sus intereses emergieron, y es aquí donde vamos. ¿Podremos perder nuestro testimonio ante las personas alrededor? Categóricamente sí. Tú y yo podríamos ocultar algunos aspectos de nuestra vida, pero eso no significa no perder la credibilidad ante quienes están a nuestro alrededor. Porque nuestro mundo es con personas creyentes y no creyentes. Y nuestro entorno es la evidencia, cada área particularmente, para ir colocando ese aspecto de ir sembrando semillas o de reflejar a través de nuestros tratos, palabras, conductas, lo que somos en Dios. Pero Abraham decidió ir a ese lugar llamado Egipto. Llegó y lo primero fue decir, mi esposa es muy atractiva, Lady Beautiful, ¿no? Es verdad, pero aquí es donde entramos en detalle. Nuestros intereses personales superan nuestras convicciones. Cuando los intereses personales superan nuestras convicciones, empezamos a perder nuestro testimonio ante las demás personas, porque anteponemos lo que deseamos, queremos y nos proporcione beneficios. Y Abraham y Sara dijeron, pues para que no nos vaya mal,
para que tú y yo estemos a gusto teniendo una vida cómoda, vamos a decir que no estamos casados, ¿no? Y Abraham empieza un proceso descendente en su vida espiritual para no colocar esa fe ante los demás como el testimonio único de ser llamado por Dios para cosas demasiado grandes. Y ambos llegan a Egipto y Faraón, al ver a esa mujer, dice: wow, ni en Egipto he encontrado una mujer tan guapa. A sus 65 años. Escucha bien. ¿Qué sucede? Abraham empezó a perder de vista que él fue llamado a ser un testigo a las naciones, de ser un hombre llamado a tener bendición y llevar bendición a las naciones. Pero acontece que inicia su aventura negando la verdad de quién era su esposa. Y esto lo colocó en un punto crítico, porque empezó a perder la estabilidad de la vida espiritual a la cual fue llamado. Esto generó grandes estragos en la vida de Egipto. Y aquí es donde entramos. Verso 18 y 19, por favor, si lo tienes conmigo. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Wow. De alguna manera, Faraón pudo percatarse, debido a los estragos que estaban generándose en su familia y en su ciudad, que algo no estaba bien. Pero Abraham empezó a negar lo más precioso que había tenido, su esposa. Y también por poco la pierde por completo, permíteme agregar. Pero Sara estaba de acuerdo con eso. Abraham empezó a recibir regalos de Faraón como resultado de propiciar que su esposa se convirtiera en su hermana. Y esto es algo que necesito decirte: nosotros perdemos también nuestro testimonio por medias verdades que tenemos en nuestro lenguaje. ¿Realmente es nuestro trato legítimo con las personas o escondemos condicionantes? No podemos pretender amar y servir a Dios y aprovecharnos de las condiciones de un entorno para sacar provecho personal. Esto se llama doble moral. Y Abraham la tenía. Y Abraham siguió con ese juego hasta que fue descubierta su condición. Y cuando algo se descubre de esta magnitud, es una pérdida irreversible, porque tu testimonio nunca más puede ser reinstalado. Escúchame bien. Nunca más vuelve ese testimonio a ser reinstalado. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, si tú lo tienes, capítulo 10, verso 32, me voy a ir hasta allá. Mi Biblia sí la trae, nomás permíteme un segundito. Primera de Corintios 10, 32. Me fui muy lejos, pero ya regresé. Dice aquí: no seas tropiezo. Fíjate bien esa palabra. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
¿Qué está diciendo? Que nosotros podemos tener dos tipos de estilos de vida, uno dentro del entorno de quienes nos conocen como cristianos y otro vivir como la gente del mundo vive y hacernos como el mundo vive sin declarar, mantener la perspectiva de que somos cristianos. Y si algún día decimos que creemos, lo que está diciendo aquí es que nuestra vida ante el resto de las personas debe mantener una línea recta, que mantenga credibilidad, aceptación, honestidad, integridad. Una vida que sea capaz de dar testimonio de quiénes somos y a quién pertenecemos. Pero a veces nuestra conducta genera un obstáculo para que las personas acepten el evangelio. Porque cuando tratan con alguno de nosotros y les fallamos, fracasamos, defraudamos, quebrantamos, herimos o no formalizamos con nuestras palabras, las personas tienen un obstáculo prioritario para no aceptar la verdad que el evangelio es un poder de Dios para transformar vidas, porque nosotros estamos dando el peor testimonio ante esas personas. Tremendo. Por eso dice aquí que hay tres tipos de personas prácticamente para el Señor. Primero, el pueblo judío. Y aquí algo de teología, déjame decirte, hablando de que la iglesia no es el nuevo Israel, ¿ok? Judíos, gentiles y la iglesia, definiendo claramente ese punto, porque tenemos muchos problemas con una doctrina que está ahí. Así que primero dice que en relación al pueblo judío necesitamos no colocar ningún obstáculo que les impida conocer al Mesías. Testimonio. ¿Qué es tu testimonio? Es lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que hoy eres de lo que no éramos. Y ese testimonio es la declaración viva, real, contundente de que nacimos de nuevo, de que esa nueva naturaleza nos ha conducido del error a la verdad, de la derrota a la victoria, de la ignorancia a la revelación, del quebranto a una vida de propósito. Y dice aquí, no coloques un obstáculo, una condición que le impida a las personas a tu alrededor conocer la verdad. La pregunta es, ¿realmente estamos viviendo en el lugar donde nos desenvolvemos con una transparencia y claridad que el evangelio pueda ser leído en nuestra vida? Ese es el punto. El apóstol Pablo decía, porque ustedes son cartas abiertas, ustedes son cartas leídas por todos. Es decir, que un cristiano es una realidad palpable aún para el que no conoce la verdad. El cristiano es la verdad misma caminando delante de ellos, no hablando de perfección, sino de vivir acorde a principios y convicciones que el Espíritu Santo produce en nosotros. Así que cuando hablamos de testigos y dar testimonio al mundo, tiene que ver con un testimonio verbal, por supuesto, una transmisión del mensaje del evangelio, pero ese mensaje sin una aportación genuina de una evidencia física, de un estilo de vida real, será una gran mentira. Esto es lo que estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. ¿Cuánto daño generó el que Abraham negara su realidad y negara a su esposa, y por poco la pierde, reitero? Así que nosotros necesitamos aprender que nuestro mundo donde nos desenvolvemos es un mundo que no podremos revertir si fracasamos en testificar. Y no se trata de solo hablar, porque las personas no solo quieren escuchar, necesitan palpar, ver que se puede vivir en un mundo como ellos viven, pero sin estar contaminados con las condiciones que nos rodean.
¿Cómo son nuestros tratos en los negocios? ¿Fraudeamos? ¿Corrupción? ¿Qué hacemos? Eso es por eso comenté al inicio que es confrontante, porque nos gusta que nos hablen solo de lo que nos va a ir bien, pero no nos podrá ir bien a menos que no corrijamos aspectos de nuestra vida, porque sin una obediencia genuina no hay bendición divina. Abraham tuvo que ser, escúchame bien, reprendido por un incrédulo. Qué increíble. El mundo corrigiendo al creyente, las tinieblas resplandeciendo más que la luz. Qué terrible. Percátate todo el peso que está ahí. Abraham había perdido por completo todo lo que en un instante le fue confiado. ¿Cómo puede ser que a veces los no creyentes tengan mayor claridad de pensamiento en sus tratos, en su relación, para llamarnos la atención y decirnos que eso no es correcto? Es que es importante lo que te estoy mencionando, porque sería inverosímil de nuestra parte tratar de simular, hacer, decir, cuando nuestra vida es todo lo contrario. Cuando nuestro estilo de vida es similar a las personas que nos rodean, ya perdimos nuestro testimonio. Escucha bien. Cuando nuestro estilo de vida es similar en palabras, conducta, acciones, inclinaciones a las personas que nos rodean, ya somos uno de ellos. Nuestro testimonio se acabó. Tan es así, permíteme hacer un poco de énfasis. Lot nunca tuvo un buen testimonio, no ganó nunca a nadie en el lugar donde estaba, porque él vivió, actuó como la ciudad donde vivía. Así que no es suficiente decir que creo. ¿Qué sucede? Nosotros podemos perder nuestro testimonio por cuestiones morales. Y no tenemos que ser tan críticos, pero aspectos que son relevantes para las personas a nuestro alrededor, pero en algún momento podemos perder la vertical. Necesitamos corregir nuestros caminos. ¿Y qué con tu lenguaje? ¿Es un lenguaje soez? ¿Es un lenguaje amplio? Dice la Biblia: ninguna palabra torpe salga de tu boca. Esto es un claro modelo de cómo debemos hacerlo. Mira, cuando yo estaba en la secundaria, sí había secundaria en mis tiempos, mis amigos, que siempre hasta la fecha todavía nos vemos de vez en cuando, teníamos unas compañeras, unas gemelas. Iban con nosotros para allá, para acá, en todos lados. Ellas iban con nosotros a todos los lugares. Y un buen día, cuando salimos temprano de todas esas cosas, dicen: ¿nos pueden llevar a la iglesia? Y nosotros: ¿qué? ¿A dónde? A la iglesia. Después de donde andábamos, a la iglesia. Pues ya las llevamos, y era una iglesia que está por la Colonia Moderna. Y nosotros: ¿qué es aquí? Es la iglesia donde nosotros venimos. Es que somos cristianas. ¿Qué? Esa fue la pregunta de nosotros. ¿Qué? No me puedes decir que eres cristiana caminando, andando, hablando y compartiendo como nosotros lo hacíamos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos tratando. Un creyente no es perfecto. Un creyente no vive en las nubes. Se le ensucian sus zapatos,
enfrenta dificultades, aspectos financieros, circunstancias críticas, pero siempre mantiene un testimonio de quién es en el Señor. Esto es lo que necesitamos. Por eso mencioné cómo las personas nos observan. ¿Tenemos credibilidad ante ellos? ¿Somos íntegros? ¿Somos honestos? ¿Cómo pueden catalogar nuestra vida las personas con las que nos rodeamos? ¿Hay una congruencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos? Es importante, porque cuando tú y yo perdemos el testimonio ante una persona o ante un grupo de personas, hemos decidido cerrar la puerta para siempre, porque hemos denigrado al Señor, hemos colocado en entredicho la verdad del Señor, hemos colocado la verdad, o sea, la palabra, en intereses personales o inclinaciones propias, cuando en realidad deberíamos decir: si soy un creyente, he tratado de caminar en fe y buscar y compartir la fe. ¿Qué diferencia ante esta situación? Hoy vivimos en una sociedad en la que es muy inclinada a que toda persona haga como quiere o que viva de acuerdo a sus propias inclinaciones. Y un sistema que nos está imperando, que hoy se puede decir a la gran mayoría de aspectos que son nocivos, que son buenos. Y como la gran mayoría de personas los está practicando, hablando, opinando, y nosotros, si nos sumamos a ese segmento, hemos decidido rechazar nuestro testimonio delante de Dios. Y es decir, ya no tenemos posibilidades de cambiar las cosas. Tenemos que ser lo que somos en todo tiempo y en todo lugar. Nuestro testimonio no debería estar en la mesa de la negociación. Nuestro testimonio debería ser una parte fundamental cada día para decir qué es lo que Dios espera de mí, que yo prospere, que yo haga, o que dé testimonio de su gracia, de su amor y su verdad. Abraham nunca se preguntó ningún aspecto de esta naturaleza. Sus intereses personales fueron los que determinaron sus acciones. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo puedes creer que un rey pagano como Faraón fue capaz de ver la vida desde otra perspectiva y fue quien reprendió, corrigió y humilló a Abraham? Qué difícil. Yo espero que nosotros no seamos corregidos por alguien que ni creyente es, y nos llame la atención porque estamos viviendo de una manera distinta a la que pretendemos decir que somos. ¿Qué perdió Abraham? Permíteme decir, primeramente, la oportunidad de compartir quién es el Altísimo, el Rey de gloria y majestad. Faraón cerró la puerta porque Abraham cerró las puertas. Su conducta fue echarlo a perder todo. Abraham perdió su carácter. Fíjate bien, lo más valioso que una persona tiene es su carácter, y Abraham lo perdió. Él no se imaginó que sus intereses, anteponiéndose a las verdades que Dios le había revelado, se convertirían en una enorme prueba que hasta el día de hoy a ti y a mí nos está sirviendo. Perdió su esencia, su naturaleza. Perdió también la oportunidad de ganar almas.
de compartir el mensaje que Dios le había dicho: te bendeciré para que seas de bendición a las naciones. Y en ocasiones nosotros estamos de igual manera. No estoy hablando de un error que todos hacemos o de algo en que caímos accidentalmente. Pero cuando el testimonio es un estilo de vida que se va continuando, perpetuando, esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo conocerán al Señor las personas a nuestro alrededor si vivimos igual o en un menor nivel que las personas que están a nuestro alrededor lo hacemos? Todo fue una media mentira. Y como decimos, una media mentira o una media verdad es una mentira. Escucha bien. Ahí hay mentiras blancas, ninguna. Es preferible mejor cerrar la boca que decir una mentira, porque una mentira es el principio de una sucesión de mentiras que van a ir cubriéndose una tras otra hasta que el edificio que se construyó artificialmente va a ser demolido. Y es que en un mundo en el que vivimos, donde todo prácticamente se puede, se vale, a veces creemos que nosotros debemos hacerlo de igual manera. No, fuimos llamados a vivir diferente, a ser diferentes, a ser un testimonio real del poder transformador de Dios en nuestra vida. ¿Eso nos eliminará de problemas? No, al contrario, tal vez nos permita entrar a otra puerta de más problemas. Fíjate, mi hermano, que es auditor, empezó a tener falta de trabajo y falta de trabajo en su despacho contable. Y platicando al respecto, orando juntos, digo, ¿a qué crees que se deba todo este descenso? Dice, ya lo sé. Porque la gran mayoría de clientes viene para que les ayude en su contabilidad a hacer lo que yo no debo hacer. Ya les dije, yo te puedo ayudar para, de acuerdo a la ley, ir colocando conceptos que te puedan permitir reducciones, pero no puedo ser un fraude, porque no es el fraude para Hacienda, sería defraudar a mi Señor, quien me salvó. Qué importante. Necesitamos ser transparentes. De otra manera no seremos lo que esperamos. Abraham tuvo un enorme conflicto. Colosenses 4:5, si lo tienes, por favor, un poquito más adelante. Dice aquí, anden sabiamente. ¿Para con quién? Con los de fuera. Cambien, aprendamos que cada oportunidad que Dios nos da, a veces no podemos hablarle el evangelio con toda claridad, pero sí podemos dejar una impresión más profunda de nuestra palabra, conducta, acciones, perspectivas, forma de pensar, opiniones. Esto es lo que necesitamos. Andar sabiamente, es decir, aunque yo tengo mi libertad, si esa libertad que yo tengo a mi hermano, a la persona que está frente a mí, le es ocasión de caer, me debo abstener de hacerlo. ¿Cómo valoras tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? ¿Como el mundo lo invierte? ¿Cómo das testimonio de tu tiempo?
Son aspectos que necesito decirte, porque de otra manera no valoramos el entorno de tiempo, condiciones y circunstancias. Es que yo estoy ahí para dar testimonio, ¿de verdad? Eso es algo que necesitamos darnos cuenta. Abraham inició un descenso crítico donde perdió demasiado. Tan es así que fue expulsado de ese país. Fíjate bien. Fue expulsado por ser un personaje no grato en Egipto. ¡En Egipto! ¡Wow! ¿No? ¿Cómo aprovechas tu tiempo? Dice, andar sabiamente para con los de fuera. Estamos manteniendo nuestro testimonio en ascenso. Las personas saben que somos creyentes y pueden decir, no solamente es diferente en la religión, su vida habla por sí misma. Su conducta, sus palabras son un fuera de serie, como dice el mundo, como que si viviera en otro planeta, como si viniera de un lugar fuera de este planeta. Y es que eso es un cristiano. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Trata con las demás personas porque sus negocios están sobre la faz de la tierra, pero no vive como los del mundo viven. La pregunta es, porque ya me ganó el tiempo y apenas voy en la introducción. ¿Por qué repetimos esos estilos de vida y conducta? ¿Por qué siempre fracasamos con la misma piedra? ¿Por qué siempre damos mal testimonio? Es la pregunta. ¿Por qué siempre una y otra vez? Y tal parece que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que no podemos decir que soy cristiano y vivo como el mundo vive, y es mejor no decirlo que decirlo. Hacemos menos daño. Pero el punto es, ¿por qué continuamos teniendo ese estilo de vida? Una breve respuesta es porque no hemos juzgado con el justo peso que tiene nuestras acciones. Mira, Abraham lo volvió a hacer en el capítulo 20 de Génesis. O sea, Abraham volvió con Abimelech a hacer lo mismo. Recurrió a las mismas condicionantes y lejos de ganar otra nación, la perdió. Perdió con Faraón, perdió con Abimelech otro reino. Perdió su testimonio porque volvió a hacer lo mismo, negar a su esposa, y fue el principio de su decadencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros regresamos a esa misma condición. Si tú ves el capítulo 20, verso 9, con eso voy a concluir rápido. A mí sí me preocupa que cuando tú y yo hacemos relación con las personas a nuestro alrededor y no aportamos, entonces ¿cuál es la razón de nuestra asociación? Si no dejamos un testimonio, una huella verídica de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿cuál es la razón de tu reunión con las personas? Cuando Jesús se reunía con pecadores, Él siempre dejó la huella palpable y abrió la puerta para que conocieran la gracia. Pero queremos a veces ser muy buenos y tener relación con todo mundo. Y yo debo decirte, si tú y yo preguntáramos a las personas con las que nos rodeamos, ¿qué opinas de mi vida cristiana? ¿Te convertirías? Mira, si no los hemos ganado es porque no hemos dejado buen testimonio. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Si no se han convertido es porque no hemos sido
el modelo que requieren. Ay, pastor, pero yo me canso, estoy predique y predique. Pero con tus acciones se complementa o se niega. Este es un aspecto muy importante en la vida cristiana. En el verso 9 hay una pregunta que el mismo Faraón dice: ¿qué nos hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Porque les negamos el acceso al cielo. Fíjate bien, ni entramos ni los dejamos entrar por una falta de testificar correcta y apropiadamente. Si no rendimos a Dios nuestras circunstancias, nuestra conducta, nuestro presente, nunca vamos a cambiar. Tú y yo podremos venir a la iglesia, levantar las manos, llorar, cantar bonito, decir ay, qué rico, pero si nuestra vida no cambia, es en vano. Un testimonio es no una perfección, es la expresión de la vida nueva que Dios está proveyéndonos día tras día. Es la oportunidad de compartirle al mundo que vivíamos en su mundo, pero que Dios nos extrajo de su mundo para llevarnos a una vida totalmente nueva. Ser testimonio al mundo. No solamente es predicar, reitero, porque ya nos cansamos de predicar. Y permíteme agregar, nunca hubo en la historia mayores oportunidades de predicar el evangelio al mundo entero hasta hoy, con internet y todos los adelantos, y es cuando menos almas hemos ganado. Escúchame bien. Esto quiere decir que no son las oportunidades, es que hemos dejado un mal precedente al mundo, porque hemos fallado como personas, como iglesia y como familias. Los escándalos están a la luz del día y todos los días. Nos debería dar pena y orar: Señor, ayúdanos, porque hemos elegido líderes que no merecen estar en un punto cuando ellos se convierten en el peor testimonio a una sociedad que cree que todos son iguales en la iglesia. Wow. ¿Una iglesia puede perder su testimonio? Sí. Como iglesia se puede perder el testimonio. Y puedo darte muchísimos ejemplos al respecto. Pero el tiempo nos gana. Para mí era muy seria esta palabra. Decirte: si no vas a dar buen testimonio, mejor no digas que eres creyente, por favor. Si omites decir ser creyente, no se perderá la oportunidad de que otro le platique, le hable, le comparte y se convierta. Pero cuando nosotros colocamos el sello de que somos cristianos y hacemos lo opuesto, ya determinamos que esas personas tengan una marca para decir: con ellos ni a la esquina. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos ayude. Nadie estamos exentos, reitero, pero no podemos ni deberíamos deliberadamente tener un estilo de vida que se oponga a las verdades que pretendemos proclamar, enseñar o predicar. Nuestro estilo de vida deberá ir acorde a lo escrito que está ahí. ¿Cómo Sara le decía a Abraham? ¿Por qué? Porque después de haber pasado todos esos conflictos, hubo cambios radicales. Eso es lo que estamos hablando. Yo prefiero, si no voy a aportar, pero si no tengo oportunidad de hablar, que mi vida sea un reflejo de lo que creo. No participar en lascivia, en pláticas no gratas, abstenerme de comunicólogos, sustraerme de ambientes nocivos, alejarme de ambientes que no son gratos a los ojos del Señor.
porque para mí es más importante lo que Dios piense de mí que lo que el mundo piense de mí. Y eso es lo que yo necesito hacer: aprender a elegir a las personas con quienes voy a sentarme, con quienes voy a compartir. Wow. Me quedé ahí, no puedo más por el tiempo. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Un testimonio, y esto es algo personal, no es un señalamiento, te digo porque yo igual con las personas que trato es qué impresión coloco, qué perspectiva tienen de mí. ¿Creen que tengo doble moral, que digo una cosa y hago otra? ¿O que mi nivel de medición es para otros ruda y para mí suave? ¿Tengo integridad? ¿Soy honesto? ¿Mis palabras, mi conducta están en relación con lo que creo? ¿Hago fraude? ¿Soborno? ¿Qué hago? Esto es algo que tú y yo necesitamos descifrar en lo personal. Y nadie tiene un dedo señalando, simplemente es ser confrontados con algo real. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Qué testimonio doy? Cierra tus ojos. Padre, qué difícil escuchar lo que Abraham escuchó de parte de Faraón y de Abimelech. ¿Qué has hecho? ¿Qué te hicimos para que colocaras una amenaza tan grande como no conocerte, Señor? Vivimos en un entorno social demandante, con un grado de impregnación de lo malo disfrazado de bueno, Señor. Y nos damos cuenta que somos susceptibles de ser atraídos por grupos, por pláticas, aún de nuestros propios temperamentos que explotamos y ponemos en mal, Señor, tu nombre. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a cambiar para propiciar a tu nombre ser conocido como el que hace de pecadores santos, de perdidos personas transformadas por tu poder, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio a las personas, que nuestras acciones, conducta se conviertan en evidencias contundentes que la nueva naturaleza en nosotros es una verdad innegable. No queremos perder a más personas por nuestra falta de integridad, Señor. No queremos colocar una historia en contra de la verdad del Evangelio, Señor. Ya tantas veces lo hicimos en el pasado que necesitamos un cambio radical, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a corregir todo lo que está fuera de tu camino para ser enderezado y caminar contigo, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos permites de hablar de una manera clara, contundente, en amor, pero para darnos cuenta en dónde estamos parados y qué es lo que hacemos o hemos dejado de hacer y tristemente hemos colocado en descrédito tu nombre, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a hacer lo que tú requieres. Y así como le diste a Abraham oportunidades, a nosotros también nos brindas oportunidades. Muchas gracias. Queremos aprovecharlas, Señor, y hacer de hoy y de nuestro tiempo futuro un testimonio de que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, y para dar testimonio de tu amor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.